¿Qué onda? Placer estar acá en esta noche preciosa de DIFE. De verdad, para mí es una bendición que me hayan invitado esta noche. Qué increíble poderles compartir este pequeño mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes. Espero que sea de mucha bendición como lo ha sido para mí. Y me encantaría empezar este tiempo orando, dándole gracias a Dios porque nos ha traído hasta este fin de año increíble, aunque quizá la pandemia, los meses nos los hemos pasado en pijama, aunque nos bañábamos una vez por semana, pero gracias a Dios estamos vivos. Entonces, ¿qué te parece si oramos y ponemos todo esto en manos de papá y le dices ahí: Señor Jesús, gracias por este tiempo maravilloso, gracias porque nos has bendecido de una manera sobrenatural, gracias porque aún en la tormenta tú estás, Señor, porque aún en medio de la tribulación tú te mantienes fiel, porque eres un Dios poderoso que nunca nos deja, y te pedimos que toques nuestros corazones. Si hoy alguien nos ve por primera vez, Señor, habla a su vida, habla a su corazón, hazle entender que tú le amas, no importa lo que esté pasando, no importa lo que haga, no importa quién sea, no importa si es alto, bajito, si es morenito, güerito, porque tú nos amas de la misma forma. Gracias, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo a todas mis charlas les pongo nombre, y bueno, esta no es la excepción. Me encantaría que escucharas, y esta se llama La Tormenta, y me gustaría empezar yéndonos al capítulo de Mateo, al libro de Mateo, el capítulo 14, y es un poquito extensa, pero los versículos están muy chéveres. Yo creo que muchos de ustedes ya la conocen. Es cuando los discípulos están en la tormenta, en la barca, y entonces Jesús está ahí bien chido y los salva, y se pone toda la fiestuki. Pero bueno, me encantaría leerte este versículo. Te lo voy a leer desde mi Biblia. Si tienes una Biblia, qué chido. Si no, te presto la mía. Está muy, muy chévere. Pero bueno, dice más o menos así. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron, caminaron sobre el agua y quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y me encanta este versículo, este capítulo, porque habla de cómo Jesús, aún estando ellos en la tormenta, Jesús ahí estaba. Y fíjate, si vamos al versículo 22, si ponemos especial atención, Jesús los manda a que se suban a la barca. O sea, Jesús no les dice: vénganse, vamos a subir a la barca. Jesús les dice: cámara, brothers, trépense a la barca y al rato los alcanzo, ¿no? A lo mejor ellos no tenían idea de que Jesús los iba a alcanzar. Es más, ellos ni siquiera sabían que Jesús iba a aparecer en la tormenta. Y entonces Jesús los estaba mandando a subirse a la barca para que ellos se enfrentaran la tormenta, para que ellos vivieran la tormenta. Y en el versículo 24 dice que la barca ya estaba lejos. O sea, la barca ya se había ido de la orilla, ya no se veía, y había viento y las olas eran fuertes. Cuando nosotros estamos entrando en la tormenta, no parece ser tan difícil, ¿no? Dices: está como que el chipi chipi, no pasa nada, todo relax. No parece que vaya a haber así un aguacero que sientes que te ahoga solo de que te cae harta agua en la cara. Y entonces, cuando arrecia la tormenta y te da fijamente en los ojos el agua, comenzamos a ver borroso.
¿no? ¿A cuántos les ha pasado que están en la lluvia o se están mojando y comienzan a ver borroso porque el agua es tan fuerte que no te permite tener una visión clara de las cosas? Entonces, cuando nosotros en la tormenta somos atacados con la lluvia, no nos permitimos ver el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, nosotros comenzamos a ver lo que nos marca en el versículo 25, que son los fantasmas. ¿Cuántos hemos visto fantasmas en nuestra vida, no? Jesús estaba en la tormenta y él ya estaba caminando en la tormenta y Jesús estaba ahí viendo que los discípulos estaban batallando, pero cuando ellos lo ven, los discípulos gritan, no manches, es un fantasma. Y cuando tú estás en una tormenta en tu vida diaria, quiero que en este momento tú te enfoques y digas, la tormenta de mi vida o la tormenta que he pasado estos meses es esta, ¿no? Esto es lo que estoy viviendo. Y entonces tú estás viendo fantasmas. Los fantasmas son que a lo mejor la economía no está bien. Los fantasmas son que a lo mejor tu familia no está sana. Los fantasmas son que a lo mejor no te pudiste titular este año. Muchos fantasmas que estás viendo, pero no estás viendo que Jesús ya está en la tormenta, que Jesús ya está caminando contigo, porque el agua es tan recia que no te permite tener una visión clara. Y entonces, cuando tú estás caminando en la tormenta y estás ciego, pues no sabes para dónde ir. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has estado en la tormenta viendo fantasmas, lleno de miedo y olvidando que Jesús ya estaba caminando contigo en la tormenta? Jesús ya caminaba ahí. O sea, Jesús ya te había mandado a que entraras a la tormenta porque ahí en la tormenta Él iba a probar tu carácter, tu fe, tu paciencia. Pero tú olvidaste que Jesús había permitido que tú entraras a la tormenta, que tú te subieras a esa barca. Y pues nomás andas pensando, ¿no? ¿Será que Jesús realmente anda en la tormenta? ¿Será que Jesús sí está caminando conmigo? Y te olvidas porque realmente te sientes solo y dices, no manches, sí. Ahora sí se la revoló Jesús, o sea, me mandó a la tormenta así de, órale, mijo, vas, ni me preguntó si sabía nadar, ¿no? ¿Qué tal que la barca se voltea y yo me ahogo? Y tú no ves que Jesús está caminando contigo en la tormenta. Y sabes, más adelante, cuando tú sigues en esa tormenta y cuando la tormenta comienza a aclarar y tienes los ojos más despejados, te das cuenta que tienes que dar pasos de fe. Pasos de fe a ciegas, a tientas, y quizá Jesús te dice, soy yo, camina, porque lo vemos en los siguientes versículos, ¿no? Le dice Jesús a Pedro, le dice, ven, camina, soy yo, ¿no? Y entonces Pedro en la tormenta enfoca a Jesús, así como de, no manches, ¿sí será Jesús? Y entonces le dice, sí soy yo, Pedro, camina, ven. Y entonces Pedro toma la decisión y camina sobre el agua. ¿Y sabes qué es lo que hizo que Pedro caminara en el agua? La fe. La fe fue lo que hizo a Pedro que diera 3 pasos y se hundiera, pero la fe hizo que Pedro caminara. Y ciego, a tientas, a lo mejor solo escuchó la voz de Jesús que le decía, ven, aquí estoy, mijo, no me ves, pero sí estoy acá, ¿no? Y Jesús le dijo a Pedro, ven, y entonces Pedro dio ese paso de fe y caminó sobre el agua. Y entonces Pedro da pasos sobre el agua. Y sabes, yo me imagino a Pedro en ese momento, a lo mejor tú has estado en esa situación, yo me imagino a Pedro en ese momento emocionado, así como, no manches, estoy caminando sobre el agua. Digo, ¿a quién no le emocionaría caminar sobre el agua? A mí me encantaría, ¿no? O sea, si cuando estés en la orillita, o sea, está súper chido. Cuando sabes nadar, te emociona que puedes estar dentro del mar y no te ahogas. Ahora imagínate caminar sobre el agua, o sea, está increíble. Y entonces me imagino que el Pedro estaba así como de, no manches, estoy caminando sobre el agua, ¿no? Y, o sea, súper emocionado, y va caminando en la tormenta, pero en ese momento
se acuerda que hay tormenta y empieza a escuchar este ruido que el aire soplaba, que llovía, que las olas estaban súper fuertes y ¡pum! Se hunde, ¿no? Y a lo mejor en tu tormenta, en tus pasos de fe, ves que estás avanzando un poco y de repente das 2 pasos y estás emocionado porque ya no tienes tanta tos como ayer. Ya no sueñas con que Valentina Elizalde te va a preparar el desayuno. Ya no sueñas con eso. Estás emocionadísimo, pero 2 días después vuelves a tener fiebre, ¿no? O sea, te estoy poniendo un ejemplo vago. Y entonces, ¡pum!, te hundes y caes al agua. Y entonces Pedro se hunde y tiene miedo. Claro, es normal tener miedo. Pero cuando está hundiéndose, cuando Pedro se está cayendo en el mar, da esto que sale de su alma. Yo quiero que sea como cuando nosotros estamos ya bien hundidos y entonces no tenemos más que gritarle a Jesús y le dice Pedro a Jesús, sálvame. Le dice, sálvame, porque me estoy hundiendo. ¿Y sabes qué es lo que salvó a Pedro de no hundirse? La gracia. La gracia y la misericordia que Jesús tenía por él, y entonces Jesús extiende su mano y lo salva. Lo podemos ver en el versículo 31. Jesús extiende su mano y lo salva. Y esto me lleva al siguiente paso, que es la gracia. La gracia salva a Pedro de no hundirse, porque Pedro reconoció que solo no podía, que él necesitaba de Jesús y que él necesitaba que Jesús lo salvara cuando se estaba hundiendo. Y esto me lleva a a 2 no la voy a leer, pero quiero que lo tengas, es un versículo, es 2 capítulo 12, versículo 9, donde dice, bástate en mi gracia. Y Pedro se bastó en la gracia de Jesús para poder ser salvado. ¿Y sabes? Yo me imagino que Pedro estaba pensando así como de, bro, no manches, me hundí, ¿no? Así como de, o sea, pues sí me hundí, ¿no? Y por su cabeza pasaba así como de, me hundí, pero caminé. O sea, 2 pasos, sí, caminé. Y la gracia de Jesús lo salvó. La gracia de Jesús cuando se hundió después de que se hundió, sí, caminé, lo salvó. Sí se hundió, pero también caminó. ¿Por qué? Porque por gracia también caminó. Caminó en la tormenta. Y en esa tormenta la gracia de Jesús estaba con él, aunque él quizá no podía verlo. Y muy probablemente tú estás en tu tormenta donde solo estás viendo agua y oscuridad, donde ya diste 3 pasos y ya te hundiste, pero ¿sabes? Cuando reconoces tu debilidad, Jesús con su gracia actúa y te salva. Ahí es cuando Jesús actúa, cuando Él te salva de hundirte, cuando Él te salva de tu pecado, cuando Él te salva. Tú dices, Señor, yo no sé qué estoy haciendo mal, yo no sé por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, yo no sé cómo me puedes salvar de esto, pero yo reconozco que necesito que me salves. ¿Sabes? A Jesús no le importa lo que estás haciendo, lo que hiciste o lo que harás. A Jesús le importa que con su gracia, así como Pedro, te rescate de donde estás. A Jesús le importa amarte, a Jesús le importa salvarte en la tormenta, a Jesús le importa que des pasos de fe. Eso es lo que a Jesús le importa. Él quiere que sepas que aunque estés en la tormenta, Él está caminando contigo. Y yo quiero que te lleves esto. Son unos puntos que yo tengo claros y quiero que los tomes para ti. Fíjate bien. El primero es que los discípulos subieron a la barca. Sintieron la tormenta, vieron fantasmas y uno de ellos caminó en la tormenta. Y a ese uno, la gracia lo salvó. Y es por eso que hoy estamos tú y yo en este lugar,
porque la gracia nos ha salvado. Y quiero que pienses en qué etapa de tu vida o en qué proceso estás, en qué momento de la tormenta te encuentras. Quizá apenas estás subiéndote a la barca, ¿no? Apenas estás como aventándote, apenas Jesús te está diciendo, oh, te aviéntate, no pasa nada, ¿no? Tú no sabes a dónde vas, pero Jesús ya te mandó y como eres bien obediente, ahí vas, ¿no? Y no sabes que Jesús te está llevando a la tormenta porque en esa tormenta te va a enseñar que su gracia te va a salvar. O quizá estás en el momento de que estás caminando y te estás hundiendo y tienes que reconocer que Jesús te tiene que salvar. Y me encantaría cerrar con el versículo, con el versículo 14, el versículo 32, que dice: cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando Jesús sube a la barca con los discípulos, la tormenta se acaba y Él está con ellos, con su gracia, con su misericordia, y entonces deja que Jesús suba a tu barca. Deja que Jesús sea el que te ayude a cargar eso que has llevado por tantos años, que te ha, no sé, retrasado quizá en muchas cosas que estás esperando. Quizá estás estancado en la tormenta en este momento. Quizá estás viviendo cosas que no te gustaría vivir. Pero sabes, cuando tú dejas que Jesús suba a tu barca, la tormenta se calma. Y me encantaría cerrar este tiempo orando, dándole gracias a Dios y compartiéndote algo bien pequeñito, ¿sabes? Aunque tú no lo creas, yo también creo que yo estoy en el momento de los fantasmas. En mi casa estamos viviendo una situación un poco difícil. Mi mamá, mi hermano dieron positivo a COVID, a mí ya me dio, pero ellos dieron positivo a COVID y a nosotros nos preocupaba mucho porque mamá, su sistema inmunológico no es muy bueno. Y pues ella estaba súper preocupada y todos estábamos preocupados, obviamente, ¿no? Y estamos, creo que en este momento de la tormenta en el que estamos, Jesús, sálvanos. Sálvanos porque nosotros no podemos. Nosotros solos no podemos, pero tú sí puedes, Jesús. Tú sí puedes subir a la barca y llevarnos y sacarnos de sacarnos victoriosos, si eso es lo que tú quieres para nuestras vidas. Jesús siempre te quiere sacar victorioso, claro. Pero siempre tienes que dejar que Jesús suba en tu barca. Y me encantaría orar, me encantaría que ahí en tu lugar cierres tus ojos, que no te distraigas, que no dejes que tus vecinos que están bailando la guaracha sabrosona o que se escuche por allá te distraiga y que, ay, está bien chida la rola de allá atrás. No. Que tomes este tiempo para ti, que cierres tus ojos y que ahí en tu lugar, con tus ojos cerrados, comiences a orar. Y sabes, a veces nosotros nos confundimos cuando nos dicen ponte a orar porque pensamos que tenemos que buscar palabras bien rebuscadas para buscar a Dios. Decimos, Jesucristo vencedor. No. Orar es tener una comunicación con Dios. Y en tu lugar cierra tus ojos y dile a Dios, Dios, estoy en este proceso de mi tormenta. Señor, estoy justo en ese momento en el que veo fantasmas, en el que no sé para dónde ir, en el que solo estoy caminando a tientas, en el que estoy esperando verte en la oscuridad. Quiero caminar sobre el agua si tú me llamas, Señor. Señor, estoy viviendo esta dificultad con mi vida, estoy viviendo esta dificultad con mi familia, estoy viviendo esta dificultad en mi trabajo, en mi salud, pero yo sé que tú puedes subir a mi barca, que con tu gracia tú puedes salvarme. Hoy yo me pongo delante de ti y te entrego todas mis cargas. Hoy yo quiero caminar hacia ti y que tú subas a mi barca. Jesús, yo te invito a mi barca. Y si tú nos estás viendo por primera vez, yo te invito a que hagas esta oración especial. Que ahí le digas, Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón.
Yo te declaro como mi Señor y mi Salvador. Y yo quiero que hagas un cambio en mi vida. Yo necesito un cambio en mi vida. Necesito entender que tú me amas por lo que soy. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado. Bendice a toda mi familia. Señor, bendice a todos mis amigos. Gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para ti. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos la siguiente semana. No te olvides de conectarte. Y si tú conoces a alguien que sabes que este mensaje puede traer mucha bendición a su vida, mándaselo, dile, bro, escúchate esta palabra, está bien chida porque neta es para ti, y espero que haya sido de tanta bendición para ti como para mí. Que tengan una excelente noche, cuídense mucho y disfruten su fin de año, por favor, suban de muchísimo de peso, no me dejen subir sola. Y si quieren hacemos intercambio de recalentado. ¿Cómo de que no? Bye, amigos, buena noche. Si todo cae, sé que todo va a estar bien. Si todo sale mal, sé que no será el final. Tú que me sostienes y que no me dejarás, Jesús, conmigo estás.